Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los discípulos se le acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siento. Bien. Este Evangelio nos marca una pauta, yo creo, para toda nuestra vida y particularmente para este tiempo de peregrinación que nos ha regalado el Señor para visitar a la Virgen de Medjugorje. Recordemos que nuestra Madre, cuando nos da un consejo, en Juan capítulo 2, dice: hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué nos dice Jesús hoy día? Que debemos ser como niños, ¿no? Pero delante de qué pregunta, que es válida, porque todos tenemos ambición de perfeccionarnos, de llegar a ser mejores personas. Y le preguntan sus discípulos: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? ¿Ya? El más relevante, dicen hoy día, una palabra media cursi. Bueno, entonces el más importante es el que se hace como un niño. ¿Y qué significa esto, no? Ser como un niño. Bueno, en comparación con lo que se piensa normalmente, el más importante en el mundo es el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que es más famoso, el que tiene juventud, belleza, el que tiene, qué sé yo, capacidades para hacer buenos deportes y ser famoso por eso, o artista. Todos esos modos de triunfar en el mundo son considerados hoy como importantes. Terrenal, claro. Y Jesús nos dice que si queremos entrar al reino de los cielos, no el de la tierra, precisamente, es seamos como niños. Entonces, ¿queremos seguir ese camino, ser como niños? Bueno, la Iglesia hoy día, en Chile al menos, coloca este Evangelio, que es distinto a la Iglesia Universal Católica, porque celebramos a Santa Teresita de los Andes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la vida religiosa es, como ella decía, el regalo más grande que Dios le puede dar a un hijo suyo en la faz de la tierra. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque el que vive la vida religiosa, no que lo va a vivir necesariamente por ser religioso, pero tiene la ocasión, la oportunidad de vivir esto en plenitud, de depender completamente de Dios por el voto de pobreza, que le hace a uno confiar plenamente en la divina providencia, por el voto de obediencia, que hace que uno ya no tenga más voluntad propia, individual, sino solo hacer la voluntad del Señor, que se manifiesta normalmente por nuestros superiores. Y tercero, el voto de castidad, que es algo tan bonito, tan importante, ¿no? Porque dice el Señor: felices los puros, porque ellos verán a Dios. ¿Y puede haber algo más bonito que ver a Dios? ¿No? Entonces también yo me he dado cuenta, a propósito, quiero hacer una propaganda para las capillas de adoración perpetua, ¿no? Porque tenemos la bendición, la dicha de tener una en nuestra parroquia, que cuanto más uno contempla al Señor, tanto más el Señor te va dando esa virtud de la pureza. O sea, no es solo felices los puros porque verán a Dios, sino felices los que ven a Dios continuamente en el Santísimo Sacramento, porque recibirán ese don que es la castidad. Aun cuando estemos en un mundo que predica, o sea, que practica todo lo contrario, ¿no es cierto?, a la pureza, ¿ya? Pero eso es propio de los niños, ¿no? Y no solo me refiero a la pureza en el tema de lo erótico, lo sexual, sino que la pureza de intenciones, la pureza de sentimientos, la pureza de afectos, la pureza, ¿no es cierto?, que tienen los niños de la inocencia, en el fondo. A esa pureza se refiere Jesús. Y en la vida religiosa, entonces, Santa Teresita de los Andes encontró el modo más
indicado, más idóneo para lograr esa perfección y ser el más grande, entre comillas, en el reino de los cielos. Entonces, todo lo contrario de lo que predica el mundo, hay que hacerse el más pequeño para el mundo y Dios nos va a ver como los más queridos, los más cercanos, ¿no? Bueno, eso sin embargo no es fácil. No todos los días tenemos una Teresita de los Andes que deja todo lo que tiene a pesar de ser una niña joven, llena de atributos personales, sociales, intelectuales. Tenía todos los talentos que puede tener una persona joven, pero ella despreció todo eso, ¿no? Con tal de irse al Carmelo, de vivir en condiciones muy pobres, que la hicieron enfermarse antes de tiempo y morir muy joven, ¿ya? O sea, realmente ella despreció todo en este mundo con tal de vivir esto que dice el Señor, ¿ya? Y particularmente, bueno, las carmelitas que son santas, las más conocidas, se llaman Teresa, ¿ya? Partiendo por la gran Teresa de Ávila, que es la reformadora del Carmelo, con su doctrina maravillosa de las 7 moradas, ¿no es cierto?, del camino de la vía purgativa, iluminativa y unitiva, ¿no? Unitiva que, entre paréntesis, se entiende hoy mucho mejor con la doctrina de la divina voluntad, ¿ya? Pasamos el dato. Ya. Después viene la otra Teresita, que es la de Lisieux, la Teresita del Niño Jesús, la francesa, que hace que toda esta doctrina tan alta de Teresa de Ávila se haga más comprensible, ¿no? Con el Evangelio que dice hoy, hay que hacerse pequeño como niño y el resto lo hace Dios, punto, ¿ya? Pero después viene la otra Teresita, que es la Edith Stein, también carmelita, judía, conversa del feminismo, ella fue feminista de esas duras, también fue atea en su juventud, fue una judía muy estricta, ¿no es cierto? Y de todo eso ella se convirtió, de ser una mujer intelectual, una filósofa, que no que sea malo ser filósofo, pero ella abandonó todo eso también por entrar al Carmelo, ¿m? Y dedicarse a las labores más humildes, más sencillas, y ahí descubrió la sabiduría principal, que es la de la cruz. Por eso ella se llama Sor Teresa Benedicta de la Santa Cruz, pero es Edith Stein para nosotros, una de las patronas de Europa, ¿no? Declarada así igual que Santa Brígida, ¿no? Que ayer nos vinculamos mucho a Santa Brígida en la capilla donde ella rezaba, ahí en San Pablo, junto a este Cristo milagroso. Y por último tenemos esta Teresita nuestra, chilena, que por ser santa tiene su mensaje un valor universal. ¿Y cuál es la característica típica de Teresita de los Andes? Es que ella vivió su relación con Jesús no tanto como niña, sino como esposa, como novia o una joven enamorada de su esposo Cristo, ¿ya? ¿Puede ser eso posible? Sí, porque de hecho siempre se habla, ¿no?, que todas las monjitas son esposas de Cristo, ¿ya? Pero ella lo vivió esto de manera muy intensa, muy poderosa, ¿ya? Sin embargo, como escuchamos hoy en la primera lectura del libro del profeta Oseas, parece ser que no solamente los religiosos están llamados a vivir esta dimensión de esposo o esposa de Dios, de Cristo, sino todos los seres humanos, todas las personas estamos llamadas a ser así, a vivir tan unidos con Dios, porque el Señor elige este modelo, este signo, digamos así, de relación con su pueblo, que es el que más le gusta, ¿no? En el Antiguo Testamento sabemos que Dios se reconoce a sí mismo como Padre, como Rey, como Pastor, es el Señor, todo eso está bien, pero parece ser que el que más le gusta es reconocerse Él como esposo, y el pueblo, la iglesia en nuestro caso, es la esposa. Y no solamente se refiere a la iglesia en su generalidad, ¿no?, sino que cada alma, cada persona particular está llamada, esa alma, a ser una esposa de Dios, de Cristo. Y el profeta Oseas tuvo ese llamado, ¿no? Generalmente los profetas hablan con palabras. En cambio, Oseas fue un profeta que predicó con signos,
con ejemplos. ¿Y qué le pide Dios al profeta? Mira, le dice, yo quiero representarme a mí mismo a través tuyo como esposo de mi pueblo judío, que es mi esposa. Pero el pueblo judío, mi pueblo elegido, se ha portado tan mal, ha sido tan infiel, se han metido tanto con los ídolos, que yo quiero que tú te juntes con una mujer prostituta y te cases con ella. ¿Ya? Entonces el profeta se casa con una mujer prostituta del templo de estos ritos paganos que había en aquella época, de los Baales, ¿no? Que mencionaba aquí nuestra hermana que leyó la lectura muy bien. Los Baales eran demonios en el fondo, ¿no? Demonios con ritos religiosos de fecundidad, de prostitución sagrada en los templos de ellos, ¿no? Para hacer fecunda la tierra. Algo espantoso, ¿no? Diabólico, como el rito de la Pachamama que hay hoy en día por acá. Bien, entonces júntate con una de ellas, le dijo. Y se casó con una mujer así. Pero no solo cásate con ella, le dijo, sino que sedúcela, atráela, ámala, hazle sentir que tú la amas, que tú la quieres, porque así hago yo con mi pueblo. Yo saqué a mi pueblo al desierto, la seduje, mejor dicho, y me la entregué a mí mismo como esposa. Bueno, y eso hizo Oseas. Y esta mujer tuvo varios hijos con él, y después de un tiempo, adivinen lo que hizo. Le fue infiel al marido. Claro, se metió con otras personas. Entonces se fue al desierto y quedó muy mal de nuevo después de que muchos abusaron de ella, quedó ahí empobrecida, ¿no es cierto? Muy mal. Y la ley permitía apedrear a esas mujeres que eran adúlteras, ¿no? Entonces, una ley terrible, pero Dios le dice al profeta, ahora quiero que vayas y la busques del desierto y la traigas de nuevo a tu casa y la vuelvas a seducir y la vuelvas a amar y la vuelvas a honrar y querer como tu legítima esposa. Y el profeta, como es obediente, hizo eso, ¿ya? Y ahí sí la mujer ya se estableció, digamos, en su vida, en su carácter, como una mujer buena, una mujer fiel. Bonito, ¿no es cierto?, el cuento, pero es impresionante, ¿ya? ¿Por qué Dios hace algo tan fuerte, tan llamativo? Porque verdaderamente nosotros muchas veces somos infieles al Señor. Y cada vez que dejamos esta posición de ser como niños, es decir, de encarnar totalmente en nuestra vida la voluntad de Dios y queremos hacer la nuestra en vez de eso, ya ahí estamos adulterando, estamos siendo infieles. Todos los santos han pasado por estos momentos de adulterio o de infidelidad, a no ser la Santísima Virgen, creo yo, ¿no es cierto? Entonces eso también debemos recordarlo, ¿no? Nosotros que estamos peregrinando, viendo esta cantidad de santos maravillosos acá en Roma, sepamos que cada uno de ellos tiene una historia. Y en esa historia hay pecado también, hay dificultades, hay crisis, hay momentos de negación, hay momentos de infidelidad muy dolorosos. Pero Dios, con una fidelidad infinita y amorosa, siempre espera a sus elegidos, siempre los vuelve a llamar, ¿ya? Siempre los vuelve a seducir, como dice acá el profeta Oseas, hasta que lleguemos a ser completamente para Él. Aprovechemos entonces estos días de peregrinación para vivir esto, ¿no es cierto? Yo recomiendo que en cada lugar en que vamos a conocer, no nos preocupemos tanto que de la foto, que de qué puedo conocer, sino qué me quiere decir el Señor a mí aquí. Porque el Señor nos trajo aquí para seducirnos en el fondo, ¿no? Para que lo tengamos a Él como lo más querido, como lo más precioso, como lo más valioso. En resumen, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos, como dice el Evangelio hoy? Bueno, aquel que considera que Dios es lo más importante en su vida. Por eso un niño siempre va a considerar eso de sus padres. Pidamos hoy al Señor que crezca en nosotros este amor, esta entrega que tenía Santa Teresita de los Andes por Jesús y especialmente por su estilo de vida que, al margen de ser religioso o no, es algo que es para todos nosotros el camino de la santidad, el camino de vivir totalmente unidos al Señor. Así sea.